Quienes los hacían mezclaban cine con prensa. Hay algunos pioneros para mencionar, Valle, Glucksmann, y después, por supuesto, notables noticiarios cinematográficos. El más conocido es Sucesos Argentinos. Este es el tema de hoy en Noticias de la Historia. Cuando se iba al cine a ver información, a ver noticias. El periodo de despertar del noticiero cinematográfico ocurre entre fines del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Los hermanos Lumière mismos hicieron una experiencia de no ficción con sus vistas, donde se pueden observar momentos de la vida cotidiana en un único plano. Por ejemplo, la salida de obreros de una fábrica o una familia comiendo. Las actualidades están más ligadas a la información y presentan acontecimientos, compitiendo con el periódico. A diferencia de las vistas, ya tienen una narrativa, un montaje. Un tipo de películas que son las actualidades. Estas actualidades tienen un mayor grado de información y tienen que ver con lo público, actos de gobierno, eventos sociales. Ya tienen un principio de secuencialidad que no tenía la atracción. Hay dos nombres que no se pueden obviar. Uno es el de Max Glucksmann, que es un productor, un exhibidor, un distribuidor, y que esas películas de Glucksmann van a retratar la sociedad porteña. Otro nombre es el de Federico Valle. Federico Valle es un realizador y crea el film Revista Valle. Ellos, tanto Glucksmann como Valle, expresan en sus películas todo un momento de mucha modernización de la ciudad. Valle filma el documental La Pampa en 1923 para la Sociedad Rural y el Ministerio de Agricultura. Presenta una visión elogiosa de la transformación del campo argentino, las estancias, la industrialización de la carne en los frigoríficos, el trabajo rural. Glucksmann deja un testimonio invalorable con su cobertura del golpe del 30. Registra manifestaciones estudiantiles, el avance de los oficiales del colegio militar, corridas en Plaza de Mayo y muestra cómo cae en manos de los revolucionarios la Casa de Gobierno. Los noticiarios y documentales, porque estas empresas también hacían Cinematografía Valle y Cinematografía Max Glucksmann, exhibían en los cines, pero también exhibían en otros espacios, como podía ser el de las corporaciones y empresas que hacían su propaganda a través de estas imágenes. Max Glucksmann y Valle hacen en general, hasta 1930, todo mudo, y la manera de construir su relato era a través de, se intercalaba un cartel con una explicación de lo que iba ocurriendo en la imagen. Era como una especie de reiteración, pero que le daba sentido, continuidad y inteligibilidad a esas imágenes que estaban mostrando. Sucesos Argentinos es la creación de Antonio Ángel Díaz, un empresario que editaba la revista Cine Argentino, dedicada a reflejar el mundillo de los artistas. Se convierte en un pionero allá por 1938 porque arranca con el primer noticiario cinematográfico de Argentina y de América Latina. Sucesos era una empresa muy profesional, con su propio laboratorio de revelado de negativos, copias, su departamento de sonido. Para preparar los textos se basaban en los grandes diarios de la época, como Clarín, La Nación o Crítica, y si no también contrataban a periodistas para escribirlos. Sucesos se presentaba a sí mismo como prensa filmada, como una evolución de la prensa escrita, y se describía como innovador tecnológicamente. Casi con los destellos de la Segunda Guerra Mundial, y en un proceso de industrialización del país, nacen tres noticieros importantes a fines de los 30. El primero que nace en realidad es el noticiero de Lowe, que nace, Emelco se llamaba ese noticiero, nace en 1937, y hacía en realidad publicidad, pero ya aparece con cierta frecuencia. El más importante de todos, Sucesos Argentinos, que nace en 1938, creado por Antonio Ángel Díaz,
y el Noticiero Panamericano, que nace en 1940, creado por Adolfo Rossi dentro de Argentina Sonofilm. El noticiario cinematográfico es un espectáculo informativo más que una forma de periodismo. Se trata de un género, según los estudiosos, propagandístico y evidentemente patriótico. No trabaja sobre lo inmediato y mezcla noticias políticas e institucionales con noticias blandas y de color. Nosotros pensamos como una división que hay en la prensa gráfica entre notas duras y blandas, las duras las que exigen una información inmediata y las blandas consideradas como notas de color, o que no exigen esa misma cercanía con respecto a la difusión. Sucesos por varias razones abundan más notas blandas. A 20, a 30, a 40, a 50. Sucesos con el criterio de noticiabilidad, digamos, la inmediatez no es algo que tiene en cuenta. Y tampoco considera la imprevisibilidad. Ellos trabajan con una agenda ya pautada. Ahora, esas notas blandas que hoy, digamos, no tienen una cantidad de información importante, sirven para los estudiosos, para los documentalistas, para todo lo que es vestuario, lugares de la ciudad y personajes que ya no existen, costumbres. Es decir, ahí está el valor de esas notas hoy, miradas desde el hoy, ¿no? El noticiario cinematográfico es un género didáctico y la herramienta principal es la voz en off. No tenían sonido directo y es esa voz en off la que le da sentido a las imágenes. Hay varias cosas. El modelo de suceso es el modelo de noticiario cinematográfico que trabaja con unidades, con bloques, con notas autónomas totalmente, que están yuxtapuestas y que no tienen un hilo temático que las una, y cada una abría con una placa que hacía alusión a la noticia. Ahora bien, el noticiario no tenía sonido directo. Por ejemplo, en Sucesos lo que sí se observa es en la época de Farrell, en la época de Perón, posteriormente, es que los que tienen el sonido directo, los que tienen voz de alguna manera, son personajes públicos o políticos o militares. Pero bueno, lo que hay es un locutor que narra la noticia, y en ese sentido la palabra es la que pauta el sentido de las imágenes, ¿no? La que ancla ese sentido. Buenos Aires, Robert McClintock, nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, realiza una conferencia de prensa. Pero escuchemos su propia voz. Señor embajador, ¿cómo reaccionó el público norteamericano ante la decisión de la 8ª Conferencia de Cancilleres de Punta del Este? Como usted sabe, señor, nosotros habíamos tomado la misma decisión antes. Pero lo que concierne la decisión del gobierno argentino era la consecuencia lógica, parece a los norteamericanos, de toda la filosofía de las resoluciones adoptadas en Punta del Este. El financiamiento de estos emprendimientos de cine informativo era estatal. No podían vender publicidad ni auspicios, esto recién cambiaría más adelante en el tiempo. Dependían de los subsidios. Esto implicaba depender también de los funcionarios del Estado y muchas veces sufrían censura o ejercían la autocensura. Aquí hay gente que trabaja para la gran familia argentina. Esta es una empresa de avanzada que piensa en las necesidades del presente y del futuro, creando nuevos productos para el bienestar de todos. Sus modernas maquinarias están moviendo el progreso en la pujante industria argentina. Las técnicas más avanzadas producen botas de goma Pampero para el trabajo rudo y vigoroso. Afiebradas agujas perfilan pantalones Far West para un mundo joven, dichoso de lucir su libertad.
modernos equipos dan forma y belleza al calzado de goma flecha color para que haya agilidad y alegría a los pies de nuestra juventud. Todo es alta producción en esta pujante empresa argentina que fabrica miles de artículos con vida y dinamismo, brindando siempre lo que la gente exige. Este es el mundo del progreso y del color. Este es el mundo de Alpargatas, una empresa de avanzada al servicio del país. Ellos tenían prohibido, si recibían subsidios, hacer publicidad explícita. Entonces, se hacían ciertas trampitas, como por ejemplo, también contado por Tadeo, ellos se enteraban que algún funcionario iba a visitar una empresa, entonces ellos hacían el enlace con esa empresa, de paso, bueno, firmaban al funcionario o al político de turno, publicitaban esa empresa y la empresa se hacía cargo, o sea, del costo, digamos, pagaba eso. Muchos piensan que Sucesos Argentinos fue properonista, pero en realidad tuvo una relación tensa con Perón. De hecho, uno de sus productores después fue el secretario de prensa de Perón. Aunque recibía subsidios, la relación era de tensión. Con quien sí se llevó bien Sucesos Argentinos fue con Frondizi, a quien apoyó en su campaña presidencial del 58. Ya volvemos con este y otros temas, repasando la historia del noticiario cinematográfico. En Noticias de la Historia con el noticiario cinematográfico. La relación entre estas formas de medios de comunicación desde el cine y el poder fue ambigua, por momentos de sumisión debido a los subsidios. Por ejemplo, estos noticiarios, Sucesos Argentinos, registran los bombardeos contra Perón en el 55 y de hecho en esa ocasión un camarógrafo de Sucesos pierde una pierna. Pero también registran las movilizaciones contra Perón, por ejemplo la marcha del Corpus Christi. Luego viene la Libertadora y la campaña de Frondizi, a quien apoyan claramente, y horas después de haber ganado la elección, Frondizi visita las instalaciones de Sucesos. Las cámaras del noticiario panamericano captaron el 16 de junio la iniciación del Movimiento de Liberación Nacional. Las Fuerzas Armadas salieron a la calle para devolver al pueblo argentino la libertad avasallada por la dictadura. El gobierno depuesto afirmó conocer el ataque desde muchas horas antes, pero lejos de advertir a la población civil, la convocó a la Plaza de Mayo. Hoy ofrecemos estas escenas como una contribución al momento histórico que vivimos y para que la emoción de cada uno adhiera con el más íntimo homenaje a quienes rindieron con su vida el más grande tributo a la causa de la libertad. Hoy cuesta imaginarlo con la catarata de noticias que nos llegan de todos lados, de la televisión, la internet, de la radio, la prensa gráfica. Pero a comienzos del siglo XX realmente era poco fluida la comunicación, la información. Estaban los diarios, por cierto, estaba empezando la radio, pero se iba al cine a ver noticias. Semanalmente en los cines como este se pasaban noticieros cinematográficos. Duraban aproximadamente de 5 a 10 minutos, que era el metraje máximo de una bobina de celuloide. En Córdoba se hicieron demostraciones con un extraordinario producto para la reparación instantánea de calles y rutas llamado bacheador instantáneo Protex. Basta volcarlo en el bache. Su rapidez permite que un hombre haga el trabajo de 6 sin interrumpir el tránsito, el cual se aprovecha para compactar la reparación. Los baches se reparan cuando chicos, antes que representen un problema mayor para el automovilista. Una avanzada más de Protex hacia la tecnología del futuro. ¿Por qué se habla en general de noticiario y no de noticiero, para remitir a estas épocas? En realidad el mundo de los hombres que hacen los noticieros cinematográficos utilizan la palabra noticiario para autodefinirse, ¿no? Son hombres de noticiarios y ellos habitualmente usan esa palabra. Daría la impresión que en los años 60 con la televisión se empezó a utilizar noticiero televisivo. Y en la actualidad la gente se refiere a los noticieros en general y usa indistintamente noticieros y noticiarios. Un tema permanente de debate en América Latina durante la época de la Guerra Fría era si la ideología comunista iba a prender en la región.
Esto se ve reflejado en los noticiarios cinematográficos, pero como un tema tabú. De hecho, hay algunos que registran la mirada de los que hacían estos noticiarios y del poder en la época. Una forma de detener el avance de la ideología comunista eran justamente los noticiarios cinematográficos. Por medio de la propaganda impresa, una ideología perturbadora extraña a nuestro medio ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina. El comunismo. El virus ideológico prende en los ambientes donde impera la vagancia. El mal se propaga también mediante la acción organizada de agitadores profesionales. Gérmenes de esta naturaleza incuban fácilmente en las mentalidades incultas y en la juventud ingenua e inexperta. El comunismo ha sido desde el año 43... Desde el año 43 un hecho maldito en la pantalla. En algunos casos, como explícitamente señalado, como es en el caso del documental contra el comunismo, que hace Sucesos Argentinos en 1943, donde lo convierte en el hecho maldito, en el peligro y en el tóxico que va a intoxicar a todas las generaciones desprevenidas de jóvenes y trabajadores en la Argentina. Las subversivas ideas comunistas penetran en los medios ya abonados a tal efecto, expandiendo el mal y conspirando contra el bienestar y el normal desarrollo del trabajo. Y ahí los actos de sabotaje, las huelgas, la paralización de obras, y luego la anarquía, disturbios, perjuicios de toda índole, el desorden, la violencia. Si bien en el año 59, 60 hay un buen vínculo, Frondizi recibe al Che Guevara en Buenos Aires, en Olivos, y hay un primer momento donde también Estados Unidos ve a la Revolución Cubana como una revolución democrática que va a tirar abajo a una dictadura. Rápidamente Estados Unidos se reacomoda, sin embargo, se va a hacer un noticiero especialmente dedicado a mostrar la ruptura de relaciones que hace Frondizi con Cuba, con Fidel Castro, con el Che Guevara, y se van a empezar a poner noticias que muestran el peligro que es, en un contexto de doctrina de seguridad nacional, va a tomar esos valores, ese sentido de orden dominante que va más allá incluso de los gobiernos. El logo de Sucesos Argentinos es muy característico. Cuando aparecía en la pantalla era un ícono reconocible por todos. Muestra la imagen de un gaucho que con gran destreza viene cabalgando y frena su caballo de golpe. Inclusive lleva en su mano un pergamino tratando de ilustrar la idea del mensajero. El jinete de esa imagen existió, era un gaucho verdadero que trabajaba como recero en un frigorífico de Talar de Pacheco. Sucesos vivió desde 1938 hasta 1972. Sus noticiarios arrancaban con actualidad, seguían con editoriales, luego exterior y solían cerrar con deporte. El tono y adjetivación buscaban construir opinión pública. En general, omitían el conflicto social. Muestran los golpes de Estado, pero están a favor del orden. Fueron un buen negocio y una herramienta de propaganda. El final les llega porque su discurso y estética quedaban anacrónicas. Hay mayor aparición de conflictos, por ejemplo, durante el frondicismo aparecen manifestaciones y corridas de la policía con camiones hidrantes, o aparece el conflicto de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que si bien no aparecen los obreros o escenas así de violencia, sí aparece la fachada, y bueno, y el noticiero está dando cuenta de esa noticia, aparece gente del barrio, y después, en la época de Onganía, lo que sí aparece es hechos importantes como la toma de facultades, y también lo que se nota es la presencia de grupos sociales o de actores sociales que tienen otro protagonismo, y que ahí sí se nota la diferencia entre el 60 y décadas anteriores, básicamente las jóvenes y las mujeres, ¿no? La juventud ya no aparece como colectivo, los estudiantes o los obreros, sino que aparece como grupos diferenciados con atributos propios, ¿no? Por último, también aparece la publicidad explícita, o sea, ellos empiezan a pasar publicidad, ya no hacen todas estas maniobras para publicidad encubierta, y por otro lado, ya cuando vemos filmadas las publicidades, notablemente aparecen códigos televisivos en esa filmación, ¿no?
En los años 60, Sucesos Argentinos se consolida como una empresa internacional. En los 70 tiene más de 100 empleados. Es una empresa importante de aquel mundo mediático. Pero las cosas van cambiando. Se modifica la prensa, se modifican las actitudes de la sociedad respecto de la prensa, las preferencias de la audiencia con la llegada de la televisión, que empieza a acaparar la noticia. Y esto determina el final de los noticiarios cinematográficos. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.